Que el Señor les bendiga. Feliz año nuevo para los que no veía desde el año pasado. Qué gusto que está aquí en la casa del Señor, iniciando. Hay varias caras que no veía desde el año pasado. Así que me da gusto que esté hoy aquí en la casa del Señor y también me da gusto que muchos estén tomando su resolución de año de venir los 53 domingos, ¿verdad? Que vamos a tener en este año en la casa del Señor. Justamente el día de hoy quiero predicarles algo que tiene que ver con referente a algo personal mío que he decidido y que el Señor de una cierta forma me confirmó. El domingo pasado muchos sabían que yo no podía hablar, estaba y no podía hablar, perdí mi voz por completo, nunca antes me había pasado y no podía hablar, solo podía escuchar. Y yo le decía a mi esposo y le decía, mi amor, aprovecha, ahora tú puedes hablar todo lo que tú quieras porque yo no te voy a decir nada. Pero no quiso aprovechar el tiempo, ¿verdad? No había forma de decir, no, pero es que mira, porque no podía hablar. Había perdido mi voz y ha sido una semana de recuperarme de una pulmonía que me dio basada en una gripe que no me cuidé apropiadamente y eso me llevó a una pulmonía, pero gracias al Señor estoy mucho mejor de mi garganta. Así que eso tiene que ver, me hizo reflexionar mucho. Siempre, no sé si usted cada vez que comienza el año comienza a hacer resoluciones que le llaman, ¿no? A ir al gimnasio, cuantos de ustedes ponen en su lista ir al gimnasio, a hablar, comer más saludable y en fin, hacemos un montón de resoluciones, ahorrar y yo decía, ¿cuáles realmente son los cambios que quiero ver en mi vida este año 2023? Y el Señor en cierta forma me apuntaba a algo, pero yo decía, no sé si estoy dispuesta a cambiar intencionalmente en esa área. Y de repente cuando me quedé sin voz dije, bueno Señor, yo creo que lo que tú me estás diciendo es que quieres que escuche más y hable menos. Y una de las cosas que practicamos como estudiante de psicología y terapeuta es escuchar más y hablar menos. Nuestro deber es dejar que los pacientes hablen y nosotros callar y decir palabras claves que hemos pensado y analizado muchas veces. Es interesante saber que nosotros recibimos la información por una parte y nuestro cerebro recibe tanta información que tiene que filtrar qué es lo que va a entrar a nuestra memoria. Pero cuando nosotros hablamos, pensamos que no necesitamos poner filtro y simplemente vamos y ¡fua! Decimos todo lo que guardamos en nuestro corazón, ¿no? Y eso nos hace sentir bien. ¿A poco usted cuando no se siente cansado, cargado, enojado, frustrado, no pone filtro ni pone freno y simplemente va y descarga sus emociones? Lo podrá hacer sentirse bien en el momento, pero después se da cuenta que al usted no haber filtrado sus palabras, sus emociones, muchas veces terminó dañando a personas que estaban alrededor suyo y causó un daño. Siempre decimos, las palabras se las lleva el viento, pero no siempre las palabras se las lleva el viento. Muchas veces las palabras quedan atrapadas en los corazones de las personas que se los dijimos. Y quedan allí sembradas como semillas o como raíces de amargura muchas veces. Y quedan penetradas en lo profundo que cuesta muchas veces que salga eso, ¿no? Entonces, no precisamente nuestras palabras se las lleve el viento. Si usted le dice palabras a su hijo ásperas, no precisamente se las va a llevar el viento. Probablemente ese niño va a crecer con ciertas cosas que usted le dijo en su corazón en un momento de ira y de enojo y quedaron plasmadas en el corazón de ese niño. ¿Cuántos de nosotros hemos plasmado a veces palabras en nuestros cónyuges o nuestro cónyuge ha plasmado palabras en nosotros y esas palabras no se las llevó el viento, quedaron en nuestro corazón? Entonces, no precisamente todas las palabras se las lleva el viento. Y por esa razón, este mensaje se titula ¿Qué fue lo que dijiste? Cuando a mí mi esposo me dice ¿qué fue lo que dijiste? Yo sé que metí la pata. Yo sé que dije algo que no estaba bien. O cuando usted le dice a alguien ¿qué fue lo que dijiste?
o usted le está diciendo a esa persona, dijiste algo que no estaba bien. Y a veces no precisamente son cosas que no son verdad. A veces son cosas que son verdad, pero están dichas fuera de tiempo. No era el tiempo correcto o no era la forma correcta con la que debíamos decir esa palabra. Otra cosa que siempre decimos, yo soy así, así crecí y así soy, y yo lo digo así porque es verdad. Sin pensar que a veces la forma en que decimos las cosas lastima a las personas que tenemos alrededor. Y a veces vamos con esta mentalidad pensando de que porque llevo la verdad, tengo derecho de decirla como yo quiera en el momento que quiera. Y no precisamente es así. Si vemos a través de la Biblia, el Señor nos habla de la importancia que tienen nuestras palabras. No por embalde vemos que las palabras, por ejemplo, lengua, boca, silencio, palabras en general, se usan más de 3.500 veces en la Biblia. Por alguna razón, el Señor le da tanta importancia, ¿no?, a lo que decimos, pero nosotros a veces pensamos que no tiene importancia lo que decimos, y a veces vemos a un hermano recién convertido con ese gozo, con ese júbilo, y luego vamos nosotros con nuestra lengua venenosa y decimos, está recién convertido, espérese que tenga los años que yo tengo, quiero ver si así le va a servir al Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos escuchado eso o incluso lo hemos dicho, ¿no? Nuestras palabras tienen poder, y así a través de la Biblia vemos ejemplos de personas como usted y como yo, que eran excelentes ejemplos de cómo usaban sus palabras para bendecir, para bendecir, para animar, para dar palabras de aliento en momentos difíciles, pero también encontramos personas que hacían todo lo contrario, ¿no? Ejemplos que no debemos seguir, de personas que eran chismosas, hablaban con palabras ásperas, eran enojones, siempre daban palabras en tiempo equivocado, y esas palabras muchas veces incitaban a otras personas a pecar. Así que vamos a ver, no sé quién está encargado, desde ahí, ok, perfecto. Vamos a ver lo que dice Proverbios 18:21, no sé si está por ahí. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tremendo, ¿no? Vamos a ver otra versión que a mí me gusta mucho, que es Palabra de Dios para Todos, y dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Entonces, vemos que nosotros tenemos que aprender a frenar nuestras palabras, ¿no? Aquí la pregunta sería, en este año que pasó, 2023, ¿cómo usamos nuestras palabras? ¿Usamos las palabras para bendecir a alguien? ¿O usamos las palabras para maldecir a alguien? Esa sería la pregunta. Desde que llegamos a Jesucristo, ¿hemos cambiado la forma en que nosotros hablamos? ¿O seguimos hablando igual? ¿Hemos cambiado la forma en que nosotros bromeamos? ¿O seguimos bromeando igual? ¿Hemos cambiado la forma en la que respondemos cuando alguien nos ataca o nos insulta? ¿O seguimos respondiendo de la misma manera? Simplemente porque yo soy así y así seré, ¿verdad? Vemos que leyendo un libro, El cerebro femenino, de la psicóloga Lauren Brisande, es interesante porque ella dice que los hombres hablan alrededor de 7,000 palabras al día y las mujeres hablamos alrededor de 20,000 palabras al día, ¿verdad? Ahora, hay excepciones, ¿verdad? Hay hombres que también les gusta hablar mucho y mujeres que son más calladitas, pero eso es más o menos. Esto significa que en el transcurso de un año, una mujer habla 7.3 millones de palabras y un hombre habla alrededor de 7.2
millones de palabras. O sea, una gran diferencia, ¿no? Estamos viendo que una mujer habla 7.3 y un hombre habla 2.5. Y el problema es que entre más hablamos, más nos metemos en problemas. Ahora usted dirá, ahí viene la fama de que a las mujeres nos gusta el chisme, ¿no? Porque hablando tantas palabras, yo creo que de por ahí salió la fama esa. Porque entre más hablamos, más oportunidad damos a hablar palabras ásperas, a hablar cosas que tal vez fuera del lugar. Pero también está lo otro. Nosotras, las personas tenemos oportunidad de hablar más palabras de amor, de bendición. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo quiere utilizar sus palabras usted este año 2023? ¿Quiere simplemente usarlas para hablar cosas ásperas o quiere hablarlas para hablar cosas de amor y bendición y fortalecer a los demás? Por eso vamos a ver 3 consejos que nos dice la Biblia al respecto de cómo debemos cuidar nuestras palabras. El primero es: resguarda tus sueños y tus buenas noticias. Y para profundizar en este tema vamos a ir a una de mis historias favoritas que se encuentra en Génesis y es de José, el soñador. Amén. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Y cuántos se identifican siendo soñadores, verdad? Pero vamos a ver un error que cometió José al usar sus palabras. No estaba mintiendo, pero hay errores que cometemos por falta de sabiduría de usar las palabras en el momento no correcto, ¿verdad? Así que si vamos a ver esa historia, déjenme narrarle un poquito antes que vayamos a eso. Para los que no conocen la historia de José. José era el hijo del patriarca Jacob, ¿no? Dice la Biblia que era un hijo muy amado por Jacob, ¿verdad? Era el hijo preferido de él. No solamente porque lo había tenido en su vejez, sino porque era el hijo de su amada Raquel, ¿no? Y Raquel era estéril y no podía tener hijos. Y cuando nació Jacob, entonces era su hijo amado. Y era tan evidente que era su hijo preferido que sus hermanos, dice la Biblia, comenzaron a tener cosas en su corazón en contra de él, porque él lo hacía tan evidente que era su preferido. Dice la Biblia que lo vestía con túnicas especiales de colores, ¿no? Y lo ponía a supervisar, a pesar que era el menor, a supervisar a sus hermanos. Lo cuidaba de una manera que nada le fuera a pasar. Y eso había hecho que en el corazón de sus hermanos naciera algo en contra de José. Entonces ya vemos que ahí había una semilla, una raíz de amargura, de odio en los corazones de los hermanos de José. Entonces ahora vamos a leer, si usted me acompaña, en Génesis 37 del 5 al 11. Dice: cierto día José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos tuvieron más odio todavía, pues les dijo: presten atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gadillas. De pronto mi gadilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le bendicieron y le hicieron reverencias. Sus hermanos les respondieron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les había contado. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo: tuve otro sueño en el que veía el sol y la luna y 11 estrellas que hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió: ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. ¿Qué podemos ver y aprender de esto? Dice que
Claramente vemos que a José le faltó tal vez un poco de sabiduría en la forma de contar sus sueños, ¿no? Se imagina, es como que yo, cuando estaba embarazada de mi tercer bebé, hubiera ido y le hubiera llamado, o hubiera ido donde mi amiga estéril y le hubiera dicho: imagínate, el Señor me ha bendecido con otro hijo, y hubiera depositado toda mi alegría y mi gozo en ella. No estaba diciendo que algo que era mentira, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que ella era la mejor persona para haber ido yo a alardearme de mi fertilidad que el Señor me ha dado? No, probablemente no. Y a veces nosotros no actuamos de mala intención, pero es imposible alardear de nuestras grandezas en medio de las escasez sin herir a los demás. Tal vez no vamos a decir algo que es mentira, pero al decirlo en el momento equivocado va a añadir más peso y más dolor a veces a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Vemos que esto fue la gota que derramó el vaso en los hermanos de José. Ellos ya tenían raíces y él no se percató de que no era tal vez la forma adecuada ni el momento adecuado, porque en vez de ir y meditar y orar y pensar qué era lo que el Señor realmente le estaba hablando de los sueños, fue y se lo dejó, ¿verdad? Porque yo tengo la verdad y como es la verdad la puedo decir, ¿verdad? Pero vemos que tal vez no precisamente es tan así. Pero veamos lo que le pasó a José después de haber ido y tener un poco de falta de sabiduría, porque tal vez no era el tiempo ni el momento correcto para que él contara sus sueños, ¿no? Siguiendo el capítulo 37, capítulo 19, versículo 19, leemos que dice: le dijeron sus hermanos: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo a una de estas cisternas. Y diremos que se lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué termina sus sueños. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, arrancándole la túnica muy elegante, lo arrojaron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Ahora nos saltamos al capítulo 26, versículo 26, y dice: entonces Judea le respondió a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoselo a los ismaelitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así fue como llevaron a José a Egipto. Los eruditos cristianos dicen que José probablemente tenía un problema de orgullo, ¿no? Porque en ningún momento leemos que Dios fue y le dijo: ve y cuéntale los sueños a tus hermanos. Dios le dio el sueño, pero no le dijo: ve y cuéntale el sueño a tus hermanos, ¿no? José expuso su corazón innecesariamente con las personas equivocadas. Y a veces nosotros nos pasa igual. El Señor nos bendice algo y vamos y corremos y no pensamos en quién se lo vamos a decir. Simplemente vamos y lo vaciamos, ¿no? Entonces eso nos lleva a reflexionar que nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras, aunque sean verdad, aunque sean palabras de bendición que el Señor nos ha dado. Tenemos que cuidar a quién se las vamos a contar. Tenemos que examinar a la persona que está al lado. No todo mundo se va a alegrar con nuestras bendiciones, y tal vez no por maldad, no precisamente porque sea una persona mala, sino que tal vez esa persona tiene un dolor justamente en lo que esa persona está pasando, es lo que usted está recibiendo. Entonces, al leer esto nos enseña que tenemos que tener cuidado con quién nosotros abrimos la boca y a quién nosotros le contamos
compartamos nuestras cosas, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque tal vez la otra persona no precisamente tiene maldad en su corazón, pero tiene raíces de amargura o algo hay en su corazón y no es la persona correcta para escucharla. Y también esto lo vemos cuando Pedro fue con Jesús y Jesús mismo, pensando que estaba hablando palabras, ¿no? Y Jesús mismo lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿no? Nosotros a veces pensamos que tenemos la verdad y por eso la podemos decir, pero no precisamente es el tiempo correcto para decirle. No sé si usted recuerda alguna vez en que usted sabía que estaba en lo correcto, pero lo fue y se lo contó a la persona equivocada y esa persona lo malinterpretó y terminó dañándola, ¿verdad? Por no medir y no pensar en quién se lo estaba diciendo. Mire lo que dice Proverbios 8:13. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Santiago 3:5 dice: de la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiar con una pequeña y débil llama de fuego. Tremenda la lengua, ¿no? Proverbios 12:18 dice: hay quienes cuyas palabras imprudentes son como estocadas de espadas, pero la lengua de los sabios es sanadora. Amén, gloria a Dios, ¿no? Entonces nosotros muchas veces pecamos por imprudentes, porque nos faltó sabiduría a lo mejor al compartir algo. Y esto me lleva al segundo punto, que precisamente lo vemos reflejado en José. ¿A quién nosotros queremos agradar con nuestras palabras? ¿A quién quiere agradar usted con sus palabras? A Dios, ¿verdad? En el capítulo 39, siguiendo la historia de José, pues vemos que José fue vendido en Egipto y fue vendido a Potifar, uno de los capitanes del faraón. Y ahí al leer vemos que la historia, José ya no era el mismo, ya era una persona, un hombre que ya había madurado. Y vemos que Jesús dice que Dios bendijo la casa de Potifar a través de José y lo puso a cargo de todo lo que había en la casa de Potifar, ¿no? Entonces, pero el problema que se encuentra ahí, que vemos, es que la esposa de Potifar también era una soñadora, pero de otro tipo, no como la de José. Ella soñaba con poder estar y acostarse con José, porque lo encontraba muy atractivo. Y vemos que ella usaba sus palabras para poder convencer a José de que hiciera algo que no agradaba a Dios. Pero leamos y veamos lo que José le contestó a esa mujer, que en esta ocasión estaba usando sus palabras para convencer a alguien que fuera en contra de Dios, ¿no? Y en el capítulo 39, del 8 al 10, dice lo siguiente: pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con él y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Amén. José en esta ocasión vemos que él quería agradar a Dios, ¿verdad? Espérenme. Y la respuesta que él le dio a ella estaba alejado de lo que ella quería, pero agradaba a Dios, ¿verdad? Él quería agradar a Dios. José decidió honrar a Dios con sus respuestas.
El problema es cuántos de nosotros a veces nos enfrentamos a situaciones así, donde tenemos que tomar una decisión. ¿Mi respuesta va a agradar a Dios o va a agradar al mundo? Y ahora en día estamos viviendo en una era donde eso más se refleja. Tenemos que tener respuestas firmes y nuestras respuestas van a decir a quién queremos agradar. Si queremos agradar a Dios o queremos agradar a otras personas. Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos frenamos a veces para nosotros poder meditar en la respuesta que Dios nos da? Como les comentaba al principio, cuando la información entra a nuestro cerebro, es tanta la información que el cerebro recibe, los ruidos, las voces, esto, que el cerebro tiene que filtrar y detectar qué es lo que es importante para poderlo procesar. ¿Y por qué nosotros a veces pensamos que no necesitamos parar y meditar en la respuesta que vamos a dar, si realmente agrada a Dios o a quién estamos tratando de agradar con nuestra respuesta? ¿Estamos tratando de agradar a alguien porque simplemente le queremos caer bien o queremos ser nice? Ahora, no significa que usted va a tener la autoridad tampoco para hablar áspero, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que nuestras respuestas también van a ser pesadas en una balanza. Y tenemos que aprender a frenar y ver y analizar cuáles son las respuestas. Probablemente las respuestas no le va a agradar a una persona si usted decide agradar a Dios. Probablemente su respuesta no va a ser de agrado, pero usted está agradando a Dios. Así que volvemos a la pregunta. Este año 2023, ¿a quién quiere agradar usted con sus respuestas? ¿Quiere agradar a Dios o quiere agradar a otras personas? ¿O si quiere simplemente caer bien y por eso va a dar otra respuesta? Y eso me lleva a otro punto. Puso los versículos ahí. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios hable a través de nuestras palabras y de nuestras respuestas? Amén, ¿verdad? Todos, creo que en cierta forma, anhelamos que el Señor use nuestros labios y nuestra boca cuando hablamos y cuando respondemos. Y vemos en la historia del rey David, que el rey David usaba su boca, tenía poder para meterse también en problemas y en cosas que no agradaban a Dios. Pues con la boca dio la orden de que trajeran a la mujer que no era de él, ¿no? Y con su boca dio la orden para que mandaran al esposo de esa mujer al batallón para que lo mataran al principio de la fila, ¿no? Para que lo mataran. Y luego cuando el profeta Natán lo confronta, vemos que con su boca él mismo se condena. Entonces, si leemos la historia del rey David, vemos que él también no usaba su boca a veces con mucha sabiduría. Pero el rey David era consciente de eso. Era consciente. El problema es imposible llegar a tener una perfección en dominar la lengua completamente. Amén. ¿Cuántos quisieran dominar su lengua completamente? Amén, ¿verdad? Todos quisiéramos, porque nos metemos en tremendos problemas por no saber filtrar, por no poder poner el filtro de turn it on, prender el filtro. Yo, algunas cosas que hago es que siempre que voy a ir a una reunión, mi esposo me recuerda, acuérdate de prender el filtro. Ok, voy a prender el filtro, voy a filtrar lo que digo, ¿no? Entonces, el rey David era consciente de que con su boca se metía en grandes problemas, pecaba y no agradaba a Dios. Y vemos lo que él dice en el Salmo 141:3. Toma control de lo que digo, oh Señor, guarda mis labios. Qué diferente sería nuestra vida si pudiéramos filtrar lo que decimos. Qué diferente sería nuestra vida si pudiéramos decirle al Señor, toma control de lo que digo. Oh Señor, guarda mis labios. ¿Por qué a veces pensamos que tenemos la autoridad de decir lo que queremos sin pedirle control al Señor de lo que decimos y lo que filtramos, ¿no?
Si no filtramos lo que decimos, eventualmente vamos a terminar ofendiendo y dañando a personas alrededor de nosotros. Si no le dejamos que el Señor tome control de nuestras palabras y de nuestra lengua, eventualmente vamos a terminar ocasionando que otros pequen, o nosotros vamos a pecar por nuestra propia lengua. Vamos a dañar a personas alrededor de nosotros, ¿no? Tal vez ya hemos dañado a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe o amigos. Tal vez ya lo hemos hecho por simplemente no pedir al Señor: Señor, toma control de mis labios, toma control de lo que yo digo. Amén. Por eso esta es una de mis peticiones para este año, de repetir este versículo y decirle al Señor: toma control de mis palabras. Amén. Hablábamos que todos anhelamos que el Señor use nuestros labios, ¿no? Use nuestras palabras y use nuestra boca para bendecir, y nuestras respuestas puedan agradar. Si un cristiano pretende ser usado por el Espíritu Santo para que guíe sus palabras, es importante que debe recordar que lo más significativo es pedirle al Señor que ponga un carbón encendido en sus labios, para que lo que hable, lo hable con denuedo, con autoridad, que venga de parte del Señor. Y ya no sean mis palabras hablando, sino que sean las palabras de Él hablando. Ya no sea yo diciendo cualquier cosa, sino declarando vida, declarando sanidad, declarando lo que el Señor ponga en mi corazón. Pero para eso necesito pedirle al Señor que limpie mis labios primero, o que limpie mi corazón, o que limpie lo que tenga que limpiar para poder yo hablar de parte de Él. No podemos pretender que el Señor use nuestra boca, use nuestras palabras, nuestras respuestas, si no le pedimos antes que limpie lo que hay adentro de nosotros. Vemos que Isaías 6, del 6 al 8, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó sus labios, y es quitada su culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: heme aquí, envíame a mí? Y lo cantamos y queremos que el Señor nos envíe, pero no queremos pasar por el proceso de limpiar nuestro corazón y de limpiar nuestra boca. Que decirle al Señor: Señor, pasa un carbón encendido sobre mis labios, para que cuando yo diga heme aquí y queramos ser agentes de palabras de sanidad, de fortaleza, de ánimo, tengamos ese carbón ya encendido y nuestros labios podamos usarlos, que sea una boca que agrade a Dios, ¿verdad? Así que vemos que también en Lucas 6, dice, en Lucas 6, 45 dice: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos use para hablar, primero tenemos que asegurarnos de tener un corazón limpio y que Dios abunde en nuestro corazón, ¿verdad? No podemos pretender querer servir al Señor sin tener que pasar por ese proceso. David sabía que él era una persona débil y que pecaba. Muchos de nosotros sabemos de qué área cogíamos más, como dice, qué área nos cuesta dominar. Tal vez para usted dominar la lengua es
1, 2, 3. No, yo tengo el filtro todo el tiempo controlado y yo tengo cero problema con eso. Gloria a Dios si es así. Pero tal vez muchos de nosotros batallamos en filtrar lo que decimos, en cuidar nuestras palabras, en saber usarlas en el momento correcto. Y no es precisamente que actuamos con maldad, pero a veces no estamos en el tiempo correcto de decir las cosas, ¿no? Y si usted no tiene problema con eso, gloria a Dios. Pero el rey David vemos que sí lo tenía, y por eso le pedía al Señor que cuidara de sus palabras y de su boca. Es increíble que un pensamiento primero se forma en nuestra mente, pero es el corazón el que lo filtra. Va a hablar lo que hay en su corazón. El pensamiento se va a formar. A veces, ¿cuántos de nosotros batallamos a veces con pensamientos, no? Que a veces no agradan a Dios, pero nuestro corazón rápidamente no lo suelta, está filtrado. Entonces, nosotros tenemos que ver que tal vez hay algo en nuestro corazón que no está bien. Vemos que el Salmo 51:10 dice: oh Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en tu espíritu. Amados hermanos, si nosotros tenemos un problema en controlar nuestra lengua, tal vez el problema no viene precisamente de ahí, sino del corazón. Porque si el pensamiento se forma en nuestra mente, pero es el corazón lo que lo filtra, lo que vamos a soltar es lo que hay en nuestro corazón. Yo siempre le digo, si usted quiere conocer a alguien y lo que hay en su corazón, déjelo hablar. Déjelo hablar, deje que saque todo lo que tiene, y usted va a conocer realmente lo que hay en el corazón de esa persona. Entonces, tal vez el problema no precisamente viene con que no sabemos controlar nuestra lengua, o que no sabemos activar el filtro que es necesario activar para que nuestras palabras agraden a Dios, sino que tal vez viene de adentro del corazón. Tal vez lo que necesita ser limpiado está adentro de nuestro corazón, para que cuando hablemos palabras de bendición, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y para concluir, quiero resaltar 3 enseñanzas más cortitas. No se preocupe, no me voy a extender mucho. No, siempre digo cuando viene, no se asuste que voy a predicar, ahora sí asústese, ¿ok? Porque para terminar, quiero resaltar 3 enseñanzas muy interesantes que encontré leyendo este pasaje. Y la primera fue cómo José apartó su boca de la mentira. Vemos que José no tuvo que mentir. José decidió hablar la verdad, entonces no le tuvo que mentir a su patrón, ¿no? A su jefe, porque actuó de buena forma. Y el problema es que nosotros muchas veces pensamos que diciendo una mentira vamos a tapar un pecado. Y esa mentira, decimos otra mentira, y de repente es como una avalancha de nieve que se viene ¡fua! Y arrasa con todo, dejando destrucción a su paso. No sé si usted se recuerda, bueno, yo creo que no, usted es santo, alguna vez que ha dicho una mentira y se le ha salido de control y se vino como toda una avalancha y quedó un desastre completo, hiriendo y lastimando a personas que habían alrededor. José fue valiente y no tuvo que mentir. Por eso no tuvo que decir otra mentira para poder escaparse de esa. Porque él hubiera podido seguir con el juego que la esposa de Potifar quería, y hubiera dicho, al cabo que nadie se va a enterar si me acuesto con ella, ¿no? Y después cuando Medio hubiera dicho otra mentira y se hubiera puesto con ella otra mentira. Dicen por ahí que las mentiras tienen patitas cortas, ¿no? Entonces vemos en Proverbios 28:13 que dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Es imposible que pensemos, nosotros tenemos una mente a veces tan pequeña en comparación con la de Dios, que pensamos que con una mentira a veces vamos a tapar un pecado, y se nos olvida que dice la palabra que Él conoce hasta lo más profundo de nosotros, hasta el más mínimo pensamiento. ¿Cuánto más no conoce nuestros pecados?
Entonces a veces pecamos innecesariamente porque José sabía que quien lo estaba viendo era Dios. Entonces no necesitaba decirle una mentira porque Dios lo estaba viendo, ¿verdad? Y otra enseñanza que encontré en este mismo capítulo, en esta misma historia de José, es que José cuidaba sus palabras en su lugar de trabajo. Cuando la historia nos sigue narrando, y si usted tiene, le aconsejo que vaya y lea la historia del capítulo 37 hasta el 40 y algo, no recuerdo muy bien, pero ahí siga leyendo, ahí lo va a encontrar, ¿ok? Vemos que José, después, por hablar la verdad, cayó a la cárcel, ¿no? Pero José dice que se ganó tanto el agrado de sus jefes que ya lo tenían también a cargo ahí. Él había hallado gracia, ¿no?, en él. Entonces vemos que José después aprendió a interpretar los sueños y le interpretaba los sueños, dice, al panadero, al copero, ¿no? Y después ellos se olvidaron de lo que José había hecho. Y bueno, la historia larga, cuento corto, por ahí va el dicho, dice que llegó ante el faraón y le interpretó los sueños, ¿verdad? Pero es interesante ver que ese José, del que era 17 años, ese chico tal vez falto de sabiduría, que iba y contaba, ¿no?, sin meditar en las personas que habían a su alrededor, en esta oportunidad era una persona que había madurado y que le daba la honra y la gloria a Dios. Dice que cada vez que él interpretaba un sueño, él decía que era por la gracia y la misericordia de Dios, reconocía que el don y el talento se lo había dado Dios. Y a veces muchos de nosotros, porque el Señor nos permitió ir a la universidad, tener una carrera, a veces nos cuesta reconocer que fue Él el que nos dio el don y el talento. O no sé, muchas personas tienen muchos dones y muchos talentos y son muy hábiles en diferentes cosas. No precisamente tienen una carrera, pero son únicos en lo que hacen, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros seríamos capaces de reconocer eso si un alto funcionario del gobierno, imagínese un presidente, un primer ministro, un rey viniera y le diría: oh hermana, oh hermano, usted es increíble, es único en lo que hace? Oh, yo sé, es que yo fui a Harvard, ¿no? Yo fui a Harvard y tengo no sé cuántos PhD en esto y por esto estoy esto. Es fácil caer en el halago que nos dan. Es muy fácil envolverlos en eso y no darle la honra y la gloria a Dios. Pero vemos que José había aprendido a honrar a Dios con sus palabras y le daba la honra y la gloria y reconocía que el don y el talento que él tenía era porque se lo había dado Dios y solamente Dios. Y Proverbios 18, 21 dice: tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Nosotros tenemos que dar cuentas de cada palabra que decimos. A veces pensamos que no lo tenemos que hacer y simplemente vamos y soltamos lo que hay en nuestro corazón. Y sí, a veces se siente un alivio, ¿no? Saqué lo que tenía, le dije lo que tenía que decir. Pero se nos olvida que tenemos que dar cuenta de esas palabras. Y a veces sí, nosotros tenemos la verdad y lo que estamos diciendo no es una mentira, pero lo estamos diciendo en el tiempo equivocado, en el momento equivocado. Y se nos olvida que podemos dañar a personas que tenemos alrededor. Entonces, este año 2023, para mí, una de las cosas que he querido y le he pedido intencionalmente al Señor, porque uno siempre dice que quiere cambiar muchas áreas, ¿no? Muchas cosas. Pero ¿qué tan intencional somos en lo que realmente queremos hacer? Realmente queremos cambiar y decirle al Señor, queremos agradar al Señor con nuestras palabras, queremos poner un filtro y filtrar en lo que decimos,
O simplemente creemos que tenemos el derecho de soltar lo que queremos sin pensar en las consecuencias. Mire que José pagó y yéndose como esclavo a Egipto la falta de sabiduría que tuvo, porque el Señor no le dijo, no leemos que le dijo, aunque sabemos que el Señor tenía un plan, pero no le dijo, ve y cuéntale a tus hermanos. Pero José no le importó que sus hermanos ya tenían una raíz, y fue y se los dijo. Y entonces nosotros muchas veces no lo hacemos de mala intención, pero nos falta sabiduría. Pecamos muchas veces o dañamos a personas por falta de sabiduría. No porque lo queremos hacer, no porque hay maldad en nuestro corazón, simplemente porque hay falta de sabiduría. Y necesitamos pedirle al Señor que tome control de nuestros labios, que tome control de nuestra boca, para poder tener esa sabiduría y saber cuándo callar, cuándo hablar y de qué forma decir las cosas. Porque a veces no es simplemente lo que usted dice, es la forma en la que usted da el mensaje. Amén. ¿Qué le parece si oramos?